Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lilian Almeida, soy la directora de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales y quiero darles la bienvenida a esta actividad. Primero agradecer la espera de unos poquitos minutos que tuvimos un problema técnico que afortunadamente ya pudimos resolver. Darles la bienvenida a esta actividad que es un ciclo de conversaciones que hemos denominado Abordando el aprendizaje de la historia y las ciencias sociales, estrategias para el ejercicio de la docencia en aula. Nuestro propósito es poner al servicio de la comunidad de profesoras y profesoras en el sistema escolar y también en formación, además de formadores de profesores, estrategias que permitan modificar nuestras prácticas en aula. Nos interesa sobre todo el aprendizaje escolar y para eso hemos propuesto un ciclo de 3 conversatorios que se van a realizar los días miércoles entre las 5 y las 6 de la tarde. Hoy día, miércoles 7, vamos a partir con la problematización de los contenidos para la construcción de una clase desafiante. Nuestra expositora será la profesora María Soledad Jiménez. Luego, el miércoles 14, vamos a abordar el tema de enseñar historia y ciencias sociales con perspectiva de género, cómo abordar el currículum y el diseño didáctico desde un enfoque no sexista, para finalmente el miércoles 21 terminar con el tema de formas de leer y escribir historia, cómo desarrollamos habilidades de escritura en la escuela a cargo de la profesora Mabelin Garrido. Nuestra idea es que cada una de las personas que está a cargo de su presentación haga su presentación en un tiempo de media hora como máximo y luego se abra una conversación a través de nuestro chat. Por lo tanto, las y los invitamos a plantear sus preguntas en el chat de manera que nosotros podamos planteársela a la expositora que va a estar a cargo de la presentación hoy día. Estas actividades serán moderadas por Danitza Andrade, nuestra coordinadora de experiencias laborales, a cargo de las experiencias prácticas de nuestras y nuestros estudiantes de pedagogía en historia y ciencias sociales de la universidad. Bueno, como les decía, hoy día el tema es la problematización de los contenidos para la construcción de una clase desafiante. Está a cargo de la académica de nuestro departamento de historia, María Soledad Jiménez. Ella colabora en cursos de didáctica de la historia y las ciencias sociales, específicamente de la ciudadanía. También ha desarrollado temas de evaluación. Ella es magíster en diseño instruccional y va a abordar este tema en la sesión de hoy. Les reitero nuestra bienvenida a esta actividad y esperamos que puedan seguir participando en los miércoles que siguen. Muchísimas gracias. Adelante, María Soledad. Muchas gracias, Lilian. Gracias a la invitación que me hicieron para poder participar de este ciclo. Buenas tardes a todas y a todos los que están participando de este encuentro. Mi interés en particular es poder aportar a un diálogo y una conversación respecto particularmente a la problematización, ¿cierto?, de los contenidos y que en relación a eso podamos ver posibilidades, seguir conversando, seguir dialogando en esta red de relaciones que tenemos con profesores, con colegios, con estudiantes de pregrado, etcétera, para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que son nuestra principal preocupación. Así que muchas gracias, Danitza, muchas gracias, Lilian, por la invitación. Empezamos nomás, ¿cierto? Bueno, como ustedes ven en la pantalla, estamos desarrollando hoy día un tema que hemos trabajado hace bastante tiempo en pregrado y posgrado, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la problematización de los contenidos para la construcción de una clase desafiante, ¿sí? La invitación a pensar estos temas es un recorrido que hemos trabajado muy colaborativamente con profesores en ejercicio, con estudiantes de pregrado y posgrado, y en esa relación hemos ido actualizando, integrando elementos a este tema que tiene que ver con la problematización, ¿sí? Sigamos con la siguiente diapositiva. Lo primero que quería plantearles tiene relación con la pregunta, ¿no? Y el concepto central que nos convoca hoy día.
¿Qué quiere decir esto de la expectativa de una clase desafiante? ¿Sí? ¿Qué significa construir una clase desafiante? Yo diría tres cosas que son las que ustedes están viendo en pantalla, fundamentales, que para nosotros lo fundamental de esto tiene relación con trasladarnos de un modelo tradicional a un modelo que efectivamente permita, a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, formar sujetas de derecho y sujetos de derecho. ¿Sí? Eh, eso, eso tiene una implicancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje, no solo a la luz de las asignaturas, sino cómo a través de los procesos que se llevan a cabo en esas asignaturas provocamos el ejercicio de la ciudadanía, de la participación, de la toma de decisiones. Yo creo que esos son los elementos centrales de pensar la enseñanza-aprendizaje desde una lógica desafiante para los actores que participamos de esos procesos. ¿Sí? El primer elemento tiene que ver con abordar las clases incorporando a los estudiantes, lo más posible, ¿sí? lo progresivamente más profundo de ese acto, ¿no? que nos cuesta, que estamos en un proceso, pero que es súper importante irlo desarrollando. ¿Sí? Involucrar a los estudiantes en la toma de decisiones de sus procesos de aprendizaje. Son actores de los procesos, no son espectadores. El segundo elemento tiene que ver con trasladarnos desde la homogenización a una apertura hacia la diversidad y la diferencia. ¿Sí? Y por último, abandonar lo que nosotros llamamos el pasar materia, que es una palabra, es una frase, digamos, que los profesores usamos súper habitualmente, que sintetiza la idea de entregar ideas ya elaboradas, reproducir conocimiento, para pasar a una lógica de vivir una experiencia con el contenido. ¿Sí? En ese contexto, y por eso remarcamos esta última idea, es donde se debería mover fundamentalmente la clase desafiante y la problematización, que es lo que vamos a trabajar ahora. Porque la invitación a esta idea de vivir una experiencia con el contenido tiene que ver con pensar y hacer cosas nuevas con el contenido. Apropiarse de ese contenido, problematizándolo desde el contexto sociocultural de significados que el estudiante porta, ¿cierto? Ahí nos vamos a mover hoy día, ¿sí? Vamos a entregar algunas herramientas que tengan relación con ese proceso, ¿sí? Para construir la idea de la problematización, nosotros nos hemos basado fundamentalmente en la pedagogía crítica freiriana, ¿sí? También con antecedentes relativos al pensamiento crítico y por último a los temas socialmente relevantes, las cuestiones socialmente vivas que hoy día también están muy contingentes y que nos permiten también hacer relaciones con lo que nosotros llamamos originalmente problematización. ¿Sí? Seguimos con la próxima diapositiva. Cuando nosotros hablamos de la problematización de los contenidos, estamos fundamentalmente hablando de que los procesos de enseñanza-aprendizaje, como les decía, se conviertan en procesos de construcción de sujetos activos y críticos, y por tanto sujetos de derecho, que toman decisiones al interior de los procesos de aprendizaje, no que recepcionan información. ¿Sí? Y eso tiene que ver con abandonar el pasar materia. En esa lógica estamos súper cercanos, o sea, estamos integrando la formación ciudadana a los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? No solo como una asignatura, no solo como una tematización de la formación ciudadana en una asignatura, que por supuesto que es una ganancia que hoy tenemos en el currículum nacional, pero es más que eso. Es abordar la disciplina, el acercamiento a las disciplinas y a los procedimientos desde una lógica ciudadana, desde una perspectiva ciudadana, ¿sí? Donde el estudiante toma decisiones, como digo, donde el estudiante se informa y toma decisiones sobre esa información, y donde el estudiante también es capaz de actuar, ¿sí? Sobre esa información, tomar decisiones y posibilitar cambios en su realidad. ¿Cómo lo ordenamos en términos didácticos? Hablamos de dos líneas de trabajo, ¿sí? Hoy día nos vamos a meter en la que tenemos en el circulito, ¿no? Ahí enmarcada. Tematizando las disciplinas desde una perspectiva ciudadana,
a través de temas controversiales, socialmente relevantes, temas contingentes, que es lo que nosotros llamamos problematización, y que vamos a ver las herramientas que utilizamos y algunos ejemplos. Y también generando escenarios que permitan al estudiante movilizar y apropiarse de los temas, ¿sí? Y eso tiene que ver más con un campo procedimental, de toma de decisiones en relación al contenido, ¿sí? Insisto en esta idea porque el aprendizaje es un campo eh, que tiene que llenarse de ciudadanía, ¿sí? Y es súper importante entenderlo de esa manera, ¿no? Entender el aprendizaje de las disciplinas que nosotros convocamos en este caso como un campo de formación de la ciudadanía activa y democrática. ¿Sí? Eso. Sigamos con la siguiente diapositiva. ¿Cómo pensamos esta construcción de problemas? ¿Sí? Fundamentalmente la pensamos desde la relación entre los contenidos curriculares, entre la conexión entre los contenidos curriculares y el mundo sociocultural que vive el estudiante, ¿sí? Que lo quisimos relatar a través de estas imágenes, ¿no? Que tienen que ver con los desafíos climáticos, con los desafíos de los derechos sociales, con las preocupaciones propias de los estudiantes. Esta es una imagen bien, la de los chicos que salen ahí con la boca tapada, en los primeros llamados de atención sobre salud mental que hicieron los estudiantes de la Escuela de Arquitectura, ¿sí? Entonces, es por poner ejemplos de hacerse las preguntas respecto a cómo tomar decisiones en los contenidos curriculares desde los desafíos sociales, culturales, políticos relevantes, contingentes, que estén funcionando en la realidad de los estudiantes, ¿sí? Y en la realidad del profesor también, que está involucrado y es actor en ese proceso. A partir de esa vinculación entre contenido curricular y el contenido cultural, que es como nosotros le llamamos, vamos generando problemas, ¿sí? Desafíos, dilemas. Los hemos llamado de varias formas. Vamos a utilizar la palabra problema fundamentalmente. Y desde esas problemáticas, articular situaciones didácticas que permitan cuestionar, modificar, ampliar las visiones y las representaciones iniciales que tienen los estudiantes sobre ciertos temas, los sesgos que puedan tener, los errores, las distorsiones, pero también las intuiciones muchas veces correctas que tienen los estudiantes respecto a su realidad, y argumentarlas desde la información histórica, argumentarlas desde la información social o geográfica. Ese es el acto ciudadano que provoca un aprendizaje problematizador, ¿sí? Sigamos con la siguiente. Bueno, para resignificar la clase como un desafío para el estudiante, pero también para el docente, ¿sí? Nosotros hemos generado algunas herramientas, hemos ido operacionalizando algunas herramientas que por supuesto están en la literatura, ¿sí? En la literatura propia de la pedagogía, como nombrábamos algunos elementos ciertos iniciales sobre los cuales nos hemos basado. Se me olvidó un elemento que tiene que ver con la enseñanza para la comprensión, ¿cierto? Que también es uno de los elementos centrales de referencia que hemos utilizado para generar estas herramientas. ¿Cuáles son las principales herramientas que hemos usado para resignificar la clase como un desafío, ¿sí? Como una clase que ayuda al estudiante a posicionarse y a tomar decisiones frente a su aprendizaje y los contenidos que aprende en esos procesos de aprendizaje? Hemos utilizado la herramienta de los tópicos relevantes para la ciudadanía, que den sentido al contenido disciplinar. Ahora vamos a mostrar ejemplos y van a entenderlo un poco mejor. Y hemos utilizado también la herramienta de la construcción de los dilemas o la problematización, a partir fundamentalmente de preguntas articuladoras de una clase o de una unidad de clases, ¿sí? Hay otro elemento que lo dejé ahí ensombrecido, que son las redes de contenidos, que no la vamos a ver en esta oportunidad, pero que también nos colaboran con entender los contenidos de una clase no desde una lógica lineal del pasar materia, sino en una red de relaciones procedimentales, actitudinales y conceptuales que nos permiten trabajar los contenidos de manera problematizadora. Sigamos. La primera herramienta, ¿sí? La herramienta de los tópicos, ¿sí?
enseñar y aprender la disciplina con una perspectiva ciudadana, ¿sí? Que modifique la experiencia hacia una lógica de desafío, tiene que ver con explorar tópicos ciudadanos, ¿sí? La idea del tópico es una idea que está como concepto al interior de la enseñanza para la comprensión, ¿sí? LPC. Nosotros lo hemos ido elaborando hacia la idea de tópicos ciudadanos, porque son los que con más potencia, con más fuerza, permiten a los estudiantes encontrar significados en los contenidos históricos, geográficos, sociales, ¿sí? Bueno, acá ven algunos ejemplos de los tópicos que nosotros hemos ido elaborando junto a los estudiantes, al equipo de académicos de didáctica y los profesores también de toda la formación continua que recibimos permanentemente, que pueden permitirnos articular los contenidos más tradicionales que conocemos en la historia, en la geografía, en las ciencias sociales, desde una perspectiva ciudadana, desde preguntas contingentes, desde temas socialmente relevantes. Destacamos algunos, como derechos humanos, ¿cierto? Entendidos además desde una lógica amplia, ¿sí? En su concepción. Muchas veces la concepción de derechos humanos que manejan los estudiantes tiene relación con la violación de los derechos humanos durante los periodos de dictadura, porque es una memoria, ¿cierto? Es una cultura y una memoria que funciona en los estudiantes. Sin embargo, tratamos de ampliar la mirada hacia los derechos políticos, sociales, culturales, etcétera, que nos permiten complejizar la mirada, ampliar el campo de violación de los derechos humanos, además, y trabajar muchos contenidos históricos, sociales, geográficos en torno a esta temática, ¿sí? La diferencia como un concepto, un tópico ciudadano central para comprender las posibilidades de inclusión y exclusión en los procesos históricos, geográficos, etcétera, ¿sí? La organización social, también como un mecanismo de inclusión de actores en los contenidos tradicionales que trabajamos, ¿cierto? El bien individual o el bien común, también usamos mucho la lógica del versus, ¿sí? Bien individual versus bien común, ¿sí? Hipótesis, que construyan hipótesis argumentadas respecto a estos temas. Los tópicos nos permiten ir articulando el trabajo con los contenidos, el acercamiento a temas tradicionales o presentes en los OA, pero desde estas preguntas articuladoras, desde estos tópicos en este caso. El consenso y el disenso, ¿sí? Como una perspectiva también que nos permite incluir en los fenómenos históricos o sociales también los discursos disonantes, ¿sí? Los discursos contrahegemónicos, los elementos que salen de la perspectiva más unívoca de comprensión de los fenómenos que se estudian en las clases, etcétera. Hay una serie de elementos que ustedes pueden ver acá y que son los que los mismos estudiantes de pregrado o los profesores en formación continua les han hecho sentido. Esto también tiene que ver, la definición de los tópicos ciudadanos tiene que ver con preguntas, como decíamos, contextuales, ¿no? De temas emergentes que en su región, que en su lugar, que en su proyecto educativo tienen sentido, ¿sí? Nombro, por ejemplo, el tema medioambiental. Hay proyectos educativos donde ese tema es el que moviliza más a los estudiantes, ¿sí? Ahí hay que hacerse preguntas que tienen que ver con cómo el contenido curricular se relaciona con el contenido cultural. Y desde ahí se construyen y emergen tópicos que tengan sentido para el estudio de nuestras asignaturas. Cuando, sintetizando, digamos, ¿qué tópicos vale la pena aprender? ¿Qué tópicos ciudadanos? ¿Cómo seleccionar? ¿No? Lo importante de un tópico que permita trabajar desafiantemente es que sea central para el dominio de una disciplina, ¿sí? Por otro lado, que sea asequible e interesante para el dominio de los estudiantes, ¿sí? Tal como lo dice la investigación de la enseñanza para la comprensión, que trabajó 5 años con profesores que tenían éxito, por decirlo así, que les iba bien en sus clases, que tenían relaciones súper fructíferas e interactivas con los estudiantes, los temas que se trabajaban y los tópicos también involucraban la pasión del docente, ¿sí? No eran temas ajenos al interés del profesor,
¿sí? También a él lo movilizaban, también a él excitaban sus pasiones, ¿sí? Los tópicos ciudadanos tienen una característica también, es que se conectan fácilmente con otros tópicos, ¿sí? Generan redes de relaciones con contenido. En ese sentido son tópicos síntesis que permiten muchas relaciones y preguntas más profundas alrededor de esas conexiones, ¿sí? Sigamos con la siguiente diapositiva. Pasemos a la otra herramienta que proponemos, que es la construcción, además de los tópicos, la construcción de una problematización, generalmente a través de preguntas que articulen la clase o la unidad de clases que estamos desarrollando. Sigamos con la siguiente diapositiva. Ya. Esta segunda herramienta, como decíamos, tiene que ver con ya la problematización asociada fundamentalmente a una pregunta, ¿sí? Por ejemplo, y aquí ya tenemos un modelo de trabajo que nosotros utilizamos ya, digamos, ¿cómo se dice? Probado en aula, ¿sí? A través de procesos de pilotaje que vamos desarrollando y que hemos ido desarrollando en los últimos años. Este es un trabajo probado, digamos, en aula, en el Liceo Municipal de Santiago, en que trabajamos un contenido curricular y tratamos, como les decíamos, buscar punto de conexión con el contenido cultural, con la contingencia en ese establecimiento escolar y en ese año en que estuvimos trabajando ese contenido, ¿sí? Esto fue alrededor del 2017, sí, 2017, en que se aplicó este pilotaje. Y teníamos que trabajar el contenido de organización de la República, ¿sí? El desafío, el nombre, digamos, que todos conocemos, los profesores de historia, digamos, si es que somos, no sé si todos somos profesores de historia los que estamos ahora acá, todos. El desafío de consolidar el orden republicano y la idea de nación, Chile en el siglo XIX y, está repetido, perdón, Chile en el siglo XIX. Este contenido clásico para todo profesor de historia, teníamos que tamizarlo por los contenidos significativos que tenían los estudiantes y que permitieran hacer de este paso, esta unidad que puede ser árida en algunos sentidos, trabajarla desde una lógica desafiante y significante para los sujetos que en ese minuto estaban participando del proceso de aprendizaje. Indagando en las representaciones y sistematizando aquellas representaciones que los estudiantes tenían sobre aspectos que tenían relación con la organización de la república, de lo que entendían por republicano, había una gran sensación de marginación y no escucha, ¿sí? Por tanto, a partir de esa información diagnóstica que arrojó el contexto, nosotros elegimos trabajar el contenido sobre organización de la República desde la inclusión, ¿sí? Desde el tópico de inclusión. Y la problematización situada, expresada en la pregunta, era ¿de qué maneras Chile ha sido una comunidad incluyente? ¿Sí? Desde ahí entonces íbamos a trabajar la información histórica clásica, o las fuentes que uno va a recurrir, tratando de ampliar y complejizar la mirada, para que esa mirada pudiese obtener de las fuentes de información histórica todas las perspectivas posibles y actores posibles y cómo ellos se fueron incluyendo o excluyendo de esa comunidad-nación, ¿sí? Desde ahí elaboramos entonces el trabajo con la unidad. Y el objetivo de aprendizaje fundamental que teníamos era elaborar una postura argumentada históricamente respecto a la manera en que la organización nacional del siglo XIX fue generando oportunidades de inclusión desde las diferencias en la vida cultural, o sea, desde los diferentes elementos culturales, políticos, económicos, ¿sí? Esa fue la forma de construir, y les muestro un poco el andamiaje, el esqueleto de lo que significa construir una problematización y lograr conectar el mundo cultural, social, político del estudiante con el contenido,
a través fundamentalmente del tópico y la pregunta. Sigamos con la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, lo que tenemos acá son algunos ejemplos, ¿sí? Otros ejemplos que pueden mostrar tanto en el, ¿cómo se llama esto? Como el letrerito, el letrero, y muestra el tópico, y ven las preguntas, digamos, que están asociadas a esos tópicos, ¿sí? Como los tópicos son los que expresamos en preguntas desafiantes que permitan, digamos, trabajar articuladamente una clase. Aquí tenemos un tópico de participación social y argumentación, ¿sí? Y la pregunta que generamos fue, ¿por qué la argumentación aumenta la legitimidad de mi participación en la sociedad? ¿Sí? Esta pregunta es bien interesante y me gusta siempre mostrarla, porque es una pregunta que muestra, asociado a la ciudadanía y a un tópico propio de la educación ciudadana, participación social, un procedimiento, ¿sí? Que generalmente a veces está aislado de se enseña el procedimiento de argumentación, ¿sí? Incluso asociado a la disciplina, pero no se hace la pregunta de por qué esa argumentación que estamos aprendiendo puede darle más legitimidad a la participación en social, ¿sí? Es una pregunta que me produce me gusta mucho, ¿sí? Me provoca como profesora también. Aquí hay una pregunta clásica que hicieron algunos estudiantes de pregrado. No, esta pregunta la hicieron los profesores. Vida cotidiana y revolución industrial. ¿Hemos logrado escapar a la revolución industrial o seguimos atados a sus condiciones? ¿Sí? Aquí hay una pregunta de cambio y continuidad que nos permite también situarnos como actores, ¿sí? Al interior de procesos históricos, ver la historicidad de esos procesos, ¿sí? Y cómo hemos escapado o seguimos funcionando en una lógica industrial, ¿no? Eso. Aquí hay una pregunta que es mucho más genérica, pero que también puede provocar a algunos de ustedes. ¿De qué forma el contenido que vamos a trabajar hoy colabora con la resolución de un problema de nuestra comunidad? ¿Sí? O sea, es buscarle el sentido en esos estudiantes, sujetos de derecho, que tienen el derecho a aprender y tomar decisiones en los procesos de aprendizaje que se lleven a cabo, preguntarles y construir y co-construir de qué forma este contenido tiene alguna relevancia para resolver problemas de la comunidad. Sí. Me parece que también es una pregunta provocadora, ¿sí? De empezar a darle sentido, construir sentido de los contenidos que vamos trabajando. Esta es una pregunta que construyó el profesor Andrés Soto, graduado del magíster de nuestro departamento, y en el marco de un proyecto anillo que estamos trabajando en torno a la apropiación del tema de la dictadura civil-militar a través de los archivos del Museo de la Memoria, y que estamos piloteando material. Y esta pregunta convoca la información histórica, pero también poniéndolos como actores, ¿sí? ¿Qué tan responsables somos en la mantención de una democracia y en el respeto a los derechos humanos? ¿Sí? Esta es una pregunta que justamente surge a partir de toda la controversia que se produce, la resignificación del concepto de dictadura militar, cuando se le agrega la idea de dictadura civil, ¿sí? Que hay civiles responsables al interior de la dictadura. Entonces, y que también hubo ciudadanos responsables, civiles responsables de resistir la dictadura, ¿sí? En ese sentido, la pregunta nos parecía muy interesante para acercarnos a la información histórica del tiempo presente, en este caso de la dictadura en particular, ¿sí? Sigamos con la siguiente, y ya empezando a cerrar, para entonces, sintetizando esta segunda herramienta que tiene que ver con la problematización y el levantamiento de preguntas que expresan estos dilemas o problematizaciones, lo que estamos buscando es conectar contenido cultural con contenido curricular a través de un problema, expresado en una pregunta, en una situación problematizadora. Lo más importante es preguntarse qué vale la pena aprender de un determinado contenido.
hoy la pandemia nos invita por primera vez, a través de la priorización y otras preguntas que nos ha obligado a hacer, a que esta pregunta se ponga en el centro, ¿sí? Pero además desde una perspectiva ciudadana, ¿sí? Desde la construcción de un sujeto de derecho. ¿Qué vale la pena aprender de un determinado contenido? Una pregunta que toma mucha fuerza, afortunadamente. Preguntarse también cuando uno está construyendo, diseñando, implementando una clase o una unidad de clase, qué aspectos de los contenidos socioculturales que están experimentando los estudiantes pueden ser vinculables a la asignatura, al contenido que voy a trabajar, ¿sí? Por supuesto, orientarse a la producción de un quiebre cognitivo, alguna pregunta que de verdad movilice al estudiante desde algún lugar, desde la contingencia, desde los temas no resueltos, ¿cierto? Etcétera. Una clave, por supuesto, también factible de conectar con este tipo de problematizaciones es la vinculación con la vida cotidiana del estudiante y su mundo, ¿sí? Eso tiene generalmente réditos positivos de involucrar al estudiante en los procesos de aprendizaje. Y finalmente considerar que el problema se resuelva con el trabajo del contenido. La pregunta no puede ser solo una pregunta de entrada, de motivación, sino es una pregunta que a lo largo de la clase, de la unidad, va tomando más sentido a partir de la información disciplinar, la información histórica, geográfica, etcétera, ¿sí? Eso es muy importante también de trabajar, de cuidar a la hora de construir las problematizaciones. Pasemos a la siguiente diapositiva que ya empieza a cerrar esta presentación. El objetivo de esta pequeña presentación en contexto digital y todas estas nuevas alternativas que nos han ido convocando y también permitiendo encontrarnos, es como la integración de tópicos socialmente relevantes, ¿cierto? Tópicos ciudadanos, como hemos llamado, y problemas expresados en preguntas fundamentalmente, van articulando la organización y la selección de contenido más allá de pasar materia. Y ahí es donde estas herramientas nos posibilitan entrar a la construcción de una clase que hemos llamado desafiante, ¿sí? Y que está absolutamente articulada en la posibilidad de generar ciudadanía al interior de los procesos de enseñanza-aprendizaje disciplinar. Eso es lo que hoy día quise mostrar. Vamos a pasar a la última diapositiva. Quiero dejar, digamos, abierto esto, no es un taller, lamentablemente, este trabajo, pero sí dejar la invitación a que ustedes comiencen a construir sus propios tópicos a partir de la conexión con sus propios contenidos culturales, sociales, políticos, las preguntas que haya en sus contextos culturales, en sus proyectos educativos, y probar estas herramientas, armar de su clase, armar en su clase, y sobre todo en estas condiciones actuales, un laboratorio, ¿sí? En términos de oportunidad en los nuevos escenarios que se nos están presentando. Muchas, muchas gracias. Ya. Gracias Toli, por la presentación. Y los invito y las invito a realizar preguntas para que podamos aprovechar el tiempo. Aquí tenemos una pregunta de Jesús David, quien señala cómo lograr tomar una postura más activa y ser crítico dentro de ambientes que, primero, la primera pregunta va a ser sobre la participación de los estudiantes en escuelas vulnerables, y en ese sentido, cómo poder desarrollar interés en los temas escolares, situaciones que el tema escolar les resulta completamente ajeno. Eso sería como la primera pregunta, o sea, cómo poder llevar, conectar a los estudiantes con el conocimiento a partir de lo que tú planteas. Gracias, Danitza, gracias a los que han hecho preguntas a través del chat de Facebook, parece. Bueno, es una pregunta bien reiterada, el tema de la condición de vulnerabilidad, los indicadores de vulnerabilidad con los cuales se manejan muchas escuelas y con los que tenemos que lidiar día a día los profesores,
Por supuesto que no es una tarea fácil, es una tarea súper compleja, pero tampoco puede ser un escudo protector para no intentar justamente asegurar las posibilidades del que el contenido curricular, ¿cierto? Que las bases curriculares, por decirlo en términos genéricos, tengan un acercamiento más específico a esos contextos, ¿sí? A esas preguntas que los estudiantes, vulnerables, si les queremos llamar de esa manera, a esos sujetos que también, y sujetas que también son sujetos de derecho de aprender, ¿sí? También son sujetos de derecho de aprender. Necesitamos buscar aquellas preguntas, aquellos intereses que pueden estar funcionando en ese espacio, ¿sí? Eh, los, los chiquillos, las chiquillas que están en ciertos contextos socioculturales tienen una relación con los derechos humanos, con los derechos sociales, políticos, culturales, ¿sí? Por carencia, por necesidad, por resistencia, por organización comunitaria para paliar esa ausencia de derechos sociales, por ejemplo, ¿sí? Para hablar de cosas que están sucediendo hoy, ¿no? Por tanto, tienen una relación con los temas que estamos hablando. Cuando hablo de inclusión o exclusión, es un tema que es clarísimo, saben mucho más que yo respecto a esos temas, los estudiantes vulnerados, ¿sí? Vulneradas. Por tanto, justamente pensarlo desde esta lógica de conexión con el contenido sociocultural que los estudiantes portan saberes sobre estos temas, ¿sí? Sobre estos tópicos ciudadanos, por ausencia, por presencia, por necesidad, por reclamo. eh, por tanto, tienen una manera de acercarse, ¿sí? A través de la información histórica, social, van a integrar otros elementos a su manera, a su apropiación que tienen previa a esos temas, ¿sí? A esos tópicos sobre los cuales estamos tratando de construir relaciones con los contenidos curriculares que como materia disciplinar parecen disociados de estos temas ciudadanos, de estos temas relevantes, pero están absolutamente incluidos, ¿sí? Un ejemplo de lo que decíamos, cómo el Estado-Nación, la construcción del Estado-Nación en Chile, no está ajena, es el principio de la construcción de un Estado excluyente, ¿sí? Y la información histórica nos ayuda a entender cómo se fue excluyendo a ciertos actores, ¿sí? Eso es, de eso se trata. Los estudiantes vulnerados y vulnerables tienen derecho a aprender de manera significativa. Las preguntas y las herramientas que estamos mostrando pueden ayudar justamente a encontrar esos enclaves de significación que los estudiantes portan, esos fondos de conocimiento que tienen por la vida y la forma de acercarse a los derechos, que era un ejemplo que ponía, a la inclusión, a la exclusión, la información disciplinar va a ayudar a complejizar esa mirada inicial, ¿sí? Eso es lo que yo diría respecto a esa pregunta. Otra pregunta tiene que ver con los espacios sobre ideologizados. O sea, cuando hay un espacio sobre ideologizado, ¿cómo se puede generar una mirada crítica considerando que esta mirada crítica, bueno, es rechazada y muchas veces se pueden producir violaciones a los derechos de las otras personas en relación a esta mirada ideologizada del espacio, en las mismas casas de estudio? Entonces, ¿cómo poder quizás atravesar un poco esta ideología para poder ver de manera distinta o hacer reflexionar a los estudiantes de una manera diferente? Eso sería como pregunta, Tolín. Gracias. ¿Quién hace esa pregunta? ¿No tenemos el nombre? David, ya. Y gracias, Jesús, por la otra pregunta. David. Jesús David. Jesús David. Esta era la pregunta de Jesús David. Ya. Jesús. Muchas gracias. A ver, no tenemos la posibilidad de diálogo, pero siempre me pregunto, hay tantos conceptos que trabajamos y que no sabemos, yo no sé, ni tú sabes, qué estamos entendiendo por una sobreideologización, ¿sí?
Cuando hablamos de ideologías al interior de una sala de clase, es connatural a la comprensión histórica y social el manejo y la presencia de ideologías al interior de la sala de clase, ¿sí? La idea de una clase ciudadana y desafiante es que las ideologías democráticamente posibles al interior, digamos, del marco democrático, se hagan presentes en la sala de clase. El problema es cuando hay una sola ideología que permea todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea la del profesor o la de algunos estudiantes que, ¿cómo se dice?, hegemonizan la clase. ¿Ya? La hegemonía puede venir de cualquiera de los actores, ¿sí? O un proyecto educativo que censura ciertas ideas y hace aparecer otras con más fuerza, ¿sí? Entonces, entendiendo sobre ideologización más bien como la hegemonía de ciertas ideologías en una sala de clase, puede venir de muchas partes, de muchas escalas al interior de un proyecto educativo, ¿sí? Yo diría que la clase debiese llenarse de ideologías, pero de ideologías, ¿sí? La clase debiese ser un espacio donde al acercarse a un tipo a una unidad histórica o social, pudiese aparecer la complejidad de formas de entender, de formas de acercarse a un fenómeno histórico, a un fenómeno social, a un fenómeno geográfico, ¿sí? Esa complejidad es la que permitiría a los estudiantes tomar decisiones, ¿sí? Es decir, sí, mi argumento me parece válido, legítimo, y lo voy a seguir sosteniendo a pesar de que he entendido que hay otros que piensan desde otra perspectiva de este problema. O no, el ver esta otra complejidad de perspectivas me permite desplazarme del lugar inicial desde donde yo veo, desde donde veía ideológicamente, por mi cultura, por mi familia, etcétera, este tema, ¿sí? Entonces, yo diría que más bien las clases debiesen llenarse de ideologías y no hegemonizarse con una ideología. Estoy hablando dentro del marco democrático de comprensión de los fenómenos sociales, históricos, geográficos, ¿sí? Eso. Gracias, Toli. Otra pregunta tiene que ver con cuáles son los criterios que pueden guiar una decisión en relación a cuánto tiempo es necesario destinar para abordar un tópico en una escuela. Por ejemplo, para operacionalizar más, concretar más la propuesta. Ya, era cortito el tiempo para poder plantear cosas más como de abordaje más concreto, pero podemos seguir después a través de otros soportes o formas de comunicación. Pero yo diría que lo fundamental es entender que un tópico, como tratábamos de reforzar en la presentación, actúa de articulador de una unidad de clase, una unidad de contenido más largo, digamos de 1A o 2OA o 3OA, si lo queremos ver desde la lógica de reorganización de las bases en mi clase, en mis planificaciones, o también puede ser el marco articulador, un tópico puede ser el marco articulador de un equipo de trabajo durante la planificación anual, ¿sí? Entonces, son decisiones que los equipos, los profesionales de la docencia deben tomar respecto a su propio proyecto educativo, a su planificación, al modo en que quieren planificar sus trabajos. El tópico puede ser, como, por eso les decía, la pregunta puede cerrarse en una clase, ¿sí? Puedo yo hacer esa pregunta inicialmente, incorporar contenidos históricos, información histórica, fuentes, etcétera, y volver a hacer la pregunta ahora integrando esa información histórica, disciplinar, la que sea, pero también esa pregunta articuladora puede organizar una unidad más robusta, ¿sí? Incluso una planificación anual. El caso de la pregunta, el caso de las preguntas que algunas de las que veíamos como ejemplo tienen distintas escalas, digamos, de relación temporal respecto a la planificación, ¿cierto? Cuando yo digo cómo este contenido de hoy día
nos permite resolver problemas de nuestra comunidad, es una pregunta súper acotada, ¿sí? Pero cuando yo hago la pregunta de qué tan responsable soy en el marco de la dictadura, de defender la democracia, ¿cierto? No me acuerdo, no estoy repitiendo la pregunta textual, pero ¿qué tan responsable soy? Es una pregunta que organiza toda la unidad de trabajo sobre dictadura, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, depende, son decisiones que los profesionales van tomando en su contexto, ¿sí? Pero tiene esa gracia, tiene esa ductibilidad, por decirlo así. Otra pregunta, Toli, es sobre autores. ¿Qué autores recomendarías tú para que pudiesen profundizar en la propuesta? Ya, yo más que autores recomendaría como conceptos clave, ¿sí? Para búsqueda de referencias en ciertas áreas, ¿sí? Lo nombré en todo caso en la presentación, por si alguien... Hay un área que tiene que ver con la enseñanza para la comprensión, ¿sí? Sobre la cual nosotros hemos construido buena parte, como la base de lo que, del tipo de diseño que trabajamos, ¿sí? La idea de tópico es una referencia que está inserta en el modelo de enseñanza para la comprensión, ¿sí? Que es un modelo originalmente de la Universidad de Harvard, ¿cierto? Que surgió a partir de la investigación que les contaba, en profesores con logros positivos respecto a la enseñanza-aprendizaje. No miró lo malo, miró lo bueno, lo que estaba resultando en la sala de clase, y sobre eso construyó cómo diseñan esos profesores, cómo implementan clases. Y uno de esos elementos eran los tópicos. Respecto a la problematización, se basa fundamentalmente, y cada vez que más leemos, más encontramos esa relación, es la pedagogía crítica freiriana, que no es lo mismo que el pensamiento crítico, ¿sí? La pedagogía crítica freiriana es el origen y la alfabetización, digamos, los procesos de alfabetización, digamos, ligados a Freire, son el origen fundamental y más claro en términos de pasos a seguir, ligados al tema de la problematización, ¿sí? Ese es otro insumo súper importante, ¿sí? Otro de los insumos importantes actuales tiene que ver con los temas socialmente relevantes, que construyen, que nosotros nos fuimos encontrando con esa bibliografía, que por temas socialmente relevantes van a encontrar una amplia gama de bibliografía, ¿cierto? Que puede colaborar con la construcción de esta relación entre el aprendizaje disciplinar y la construcción significativa, socialmente significativa, ¿sí? Relevante para la contingencia sociocultural donde está construyendo un mundo el estudiante, ¿sí? Eso diría yo son las tres áreas, como las tres áreas más importantes para entender mejor estos elementos. Gracias, gracias Toli. Nosotras aquí vamos a cerrar. Queremos agradecer a las personas que pudieron conectarse y queremos invitar también a que participen en las próximas 2 jornadas. Van a ser los próximos miércoles a las 5 de la tarde. La próxima semana va a estar Ignacio Bastías, quien es tutor de la carrera de Pedagogía en Historia de nuestra universidad, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y él va a abordar el tema de la enseñanza de la historia con perspectiva de género, cómo abordar el currículum y el diseño didáctico desde un enfoque no sexista. Y el 21 de octubre va a estar Mabelín Garrido, quien es académica del Departamento de Historia, y ella va a trabajar formas de leer y escribir historia, cómo desarrollamos habilidades de escritura en la escuela. La intención de estos conversatorios es que quienes participen puedan observar metodologías más prácticas para trabajar las clases de historia, la enseñanza y aprendizaje de la historia, y que también nos puedan hacer preguntas. Por eso nos interesa que ustedes participen en la actividad, para que así podamos responder a sus dudas y aprovechar el espacio que tenemos en estos momentos. Así que muchas gracias y esperamos que
puedan participar en las semanas.